Grupo Fórmula. Contraportada. Son las 7 de la noche con 23 minutos. Análisis de contraportada con el maestro Alfonso Zárate. ¿Cómo le va, maestro Zárate? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hemos visto muy activos a los organismos empresariales últimamente en los debates de las reformas y demás. Sí, y paradójicamente no los vemos presentes en otras materias que tendrían que ver con la representación de sus agremiados. En estos días, Carlos, en que está abundando la información en el caso de Oaxaca sobre los actos de vandalismo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de la sección 22, que bloquean calles, que ocupan el centro, que dañan de una manera muy, muy fuerte a la actividad turística, a los hoteles, a los restaurantes. Se dice que varios de los hoteles del centro están prácticamente quebrados o a punto de quebrar. Y yo me pregunto, ¿dónde están las organizaciones empresariales? ¿Dónde están los organismos, las cámaras, las asociaciones que supuestamente representan a los empresarios? Y creo que a lo largo de muchos años hemos mantenido un punto de atención en los sindicatos. Vemos que la mayoría de los sindicatos son de las fachadas, que muchos de los contratos colectivos de las empresas, sobre todo de las grandes empresas, se firman con sindicatos fantasmas que aceptan condiciones muy duras para los trabajadores, pero no le ponemos el lente a las organizaciones empresariales. Y la impresión que yo tengo es que con las empresas y sus organismos representativos ocurre algo similar a lo de los trabajadores con los sindicatos, es decir, que la mayoría de estas organizaciones empresariales se han convertido en simplemente organismos para beneficio de unos cuantos, de los directivos y de los funcionarios de estos organismos que se benefician de esta representación, pero que no hace prácticamente nada en defensa de sus agremiados. Hoy aparece, por fortuna, un desplegado de la Asociación de Hoteles y Moteles de la ciudad de Oaxaca, pero en realidad yo no he visto la toma de posición de los organismos a nivel federal, de la CONCANACO, de la CANACINTRA, de la CONCAMIN, del Consejo Coordinador Empresarial, sobre esto que está ocurriendo en Oaxaca y que me parece que es algo lastimoso. Entonces, creo que si bien por una parte los organismos empresariales están muy activos en materias como las reformas estructurales, lo que explica esto es que muchos de estos organismos están copados por los tiburones, por los peces gordos de estos organismos, es decir, que más que representar a la totalidad de los agremiados, lo que hacen es representar a los intereses más poderosos. Entonces me parece que es importante poner la lupa sobre este hecho y ver cómo ocurre en el caso de Oaxaca, frente a actos claramente delictivos, no estamos viendo a una sociedad organizada, o la que está organizada no está teniendo las condiciones para asumir de manera digna, de manera valiente, la defensa de estos intereses que están siendo agraviados y lastimados de la manera más impune por estos profesores de la sección 22, sin que haya desde luego ninguna acción de las autoridades están doblegadas y están a cargo de un gobierno timorato que no está dispuesto a hacer cumplir la ley, pero tampoco estamos viendo a la sociedad organizada y en este caso a las organizaciones empresariales y todo esto me parece que es una muy mala noticia. Maestro Zárate, ¿cree que hay organizaciones espejo un poco de esta naturaleza en otros sectores de la actividad económica o social, política del país? Sí, yo creo que el caso mexicano de alguna manera es un caso atípico en el contexto latinoamericano y en el contexto mundial, porque tanto en el caso de las organizaciones de los trabajadores como de los empresarios, los orígenes que generalmente tienen que ver con el siglo XIX se dan de una manera espontánea, pero en el caso mexicano muy pronto, sobre todo a partir del gobierno de la posrevolución, lo que va a ocurrir es que estos gobiernos van a organizar lo mismo a los campesinos que a los trabajadores y que a los empresarios.
Y cuando revisamos la historia, sobre todo a partir de la década de los 20 del siglo pasado, lo que vemos es cómo en nuestro país las enormes fortunas, los grandes grupos empresariales, prácticamente con muy escasas excepciones, se han hecho al amparo del poder. Entonces son grupos que crecieron a base de privilegios, de prerrogativas, de contratos, de concesiones que se dieron a los aliados del Estado mexicano. En muchos de estos casos se dieron a los propios participantes en la revolución, es decir, pensar en personajes como el general Álvaro Obregón, o como Abelardo L. Rodríguez, o como tantos otros que se enriquecieron brutalmente al amparo de las instituciones del Estado. Y todo esto también, creo, Carlos, contribuye a explicar el por qué hasta hoy los organismos que debieran de representar a la totalidad de sus agremiados, inclusive yo diría poner énfasis en las empresas pequeñas, en las empresas medianas que tienen más dificultad para enfrentarse. Y claro, yo toco el punto de Oaxaca, pero hay otros más, que es, digamos, esta inercia de las autoridades que generan reglas, reglamentos, circulares, verdaderamente complejos, en muchas ocasiones absurdos, y que hacen que las empresas, también pequeñas y medianas, se vean sujetas a estas formas de extorsión, de inspectores de muy diversas autoridades que tienen el sartén por el mango y que entonces generan condiciones realmente que inhiben el sano desarrollo de los negocios. Y frente a esto también no encontramos a organismos empresariales que levanten la voz, que hagan señalamientos, que defiendan a los agremiados, y creo que todo esto nos llama como ciudadanos y los empresarios que lo sean a participar más, a no permitir que estos organismos estén solamente en manos de pequeñas burocracias que usufructúan estas condiciones. A lo largo de muchas décadas existió una ley de organismos empresariales que establecía la obligatoriedad de la membresía. Es decir, el dueño de un salón de belleza tenía que pertenecer a la Cámara del Embellecimiento Físico. El dueño de una pulquería tenía que formar parte de la Cámara de la Industria Pulquera. De la industria de la felicidad, ¿no? Así es, y entonces, como era obligatoria la membresía y como era obligatorio el pago, pues los dueños de los organismos pues se dedicaban a usufructuarlo para beneficio propio, porque sabían que tenían a la clientela cautiva. En los últimos años ya es voluntaria la afiliación a las cámaras, pero creo que con alguna excepción no han variado su comportamiento. Tenemos direcciones de estas cámaras verdaderamente sometidas. Recuerdo algún caso en donde fui a dar una conferencia para una de estas cámaras y en corto los dirigentes me mencionaban las políticas cerradas y contrarias al interés de la industria, por ejemplo, del entonces secretario de Economía, de Gerardo Ruiz Mateos. Pero cuando Ruiz Mateos llega al espacio de del mismo Congreso, no hay una voz de parte de los dirigentes empresariales que en corto me habían mencionado los absurdos de esas decisiones, que pudiera con firmeza hacerle señalamientos. Entonces es realmente muy triste el que, como ocurre en los sindicatos, como ocurre en las organizaciones campesinas, en las empresariales tengamos también este enorme déficit de representatividad. Maestro Zárate, como siempre, gracias y buenas noches. Un abrazo, Carlos. Hasta luego, 7:31. Contraportada.